Necesitamos ser nación y también necesitamos sentar. Necesitamos ser una nación de sentar. Como subtítulo y consigna también para toda esta jornada, el primer panel, preponderantemente con una mirada filosófica, fue aludiendo a estos tres pilares o núcleos fundamentales de este ser nación: los valores, la cultura y el tejido social. Ahora, en este momento de la mañana, y ya cerca de la primera pausa del mediodía, el segundo panel, compuesto por Ricardo Rubier, José Paradiso e Ignacio Chojortiz, nos van a introducir en otras miradas que complementan y prolongan esa primera perspectiva que nos ofreció especialmente el primer panel desde el punto de vista, se insistió varias veces, más filosófico. Va a iniciar entonces su presentación Ricardo Rubier, sociólogo, psicólogo social y analista político, profesor universitario, y últimamente ha publicado de reciente aparición La deuda de la política. Como en el panel anterior, vamos a escuchar a los tres panelistas y luego va a haber un pequeño momento de preguntas que podrán ir acercando a medida que cada expositor concluya sin interrupciones su exposición. Entonces, Ricardo Rubier, con nosotros. Buenos días. Bueno. Es la exposición mía y seguramente puedo decir nuestra, subrayar o inclusive repetir algunas de las cosas que se dijeron en la primera mesa. ¿No se escucha? En la primera mesa es inevitable repetir o subrayar algunas cosas que se dijeron en la mesa anterior, en razón del mérito de la mesa anterior, riqueza de esa mesa. Lo que yo puedo decir como un intento de aporte para que reflexionemos es recordar que el concepto de nación proviene del verbo latino natio, o sea, nacer. O sea que la definición común o más vulgar o más habitual de nación sería la nación un conjunto de personas que tienen un ascendiente común. Pero además, el concepto se empieza a enriquecer cuando decimos que nación además es una unidad de destino, es decir, es como una flecha arrojada al espacio y al tiempo que apunta hacia alguna dirección y alguna meta, que seguramente esa meta es ninguna y que en realidad el objetivo está en la permanente construcción de la nación, porque la nación no tiene una meta que, digamos, termine con su proyecto. No hay nada, no hay una meta que acabe o sature el proyecto de esa flecha que va en el tiempo. Yo me voy a referir en particular, porque tiene que ver con la política, a un concepto de nación más moderno, que tiene que ver con la modernidad justamente, y que hoy además está puesto en cuestión, que es el concepto de Estado-Nación. Al hablar de Estado-Nación es inevitable que pasamos
fase cultural como primigenia, como básica, de ese ascendiente común, de esa unidad de valores, de lenguaje. Vamos a una fase superior cualitativamente en la cual interviene esto que llamamos la política. Lo que quiero que esta mañana reflexionemos, o lo que pretendo, es advertir que la política es para todos los seres humanos, para todos los ciudadanos sobre todo, los seres humanos, los ciudadanos, o sea, los seres humanos que adquieren cierta edad, cierta autonomía y cierta responsabilidad, es un hecho inevitable, es un hecho fatal en nuestra existencia, porque es imposible pensar la existencia del Estado-Nación sin pensar en la existencia de la política. Y como la política, aunque es bueno recordarlo y parezca casi pura retórica, es importante recordar que la política deriva de la social. La política entonces es algo que nosotros no podemos sacarnos de encima. Porque si nosotros somos indiferentes, ese es un tema de las sociedades modernas actuales, la indiferencia por la política, o si somos rebeldes a la política, que se vayan todos, eso no evita de que otros que son profesionales de la política piensen por nosotros. Es decir, no evita, por más indiferencia, por más desinterés, por más rebeldía, que otros ordenen la casa donde hemos nacido, nación. Que otros establezcan si es un pesebre humilde o si es un piso en la Avenida Libertador. Eso no evita que unos tengan asistencia social y otros no la tengan. Es decir, que no podemos evitar las consecuencias de la política en cada uno de nosotros. Eso que aparece como separado, cuando uno lo mira, el estamento de los políticos profesionales y por debajo lo que llamamos el pueblo, la sociedad civil, nosotros. Esa separación no significa compartimentos estancos, significa que alguien allá arriba, en el estamento superior, está pensando y resolviendo cosas por nosotros. Entonces, la primera reflexión que yo haría es esto. Señores, la política es inevitable. Nosotros podemos evitar su ejercicio, lo que no podemos evitar sus consecuencias. En la Argentina, en los últimos años, hemos advertido claramente el tema de las consecuencias. Porque la política, en vez de derivado, como digo antes, o al lado, o bien política social, hemos visto cómo la política profesional, de eso estoy hablando, cómo a pesar de ella, o con ella, o por responsabilidad de ella, en realidad acá habría que hacer una distinción entre la política y los políticos, nos hemos visto envueltos en una crisis histórica, en una profunda decadencia que yo creo personalmente, hay distintas formas de periodizar, yo creo que hay que remontarla a los últimos 30 años de la Argentina, en donde comienza una severa decadencia de la nación que todavía no hemos logrado detener en forma completa. Esa crisis de la política se expresó en ¿cuáles fueron las consecuencias? En que hemos perdido credibilidad en nuestras instituciones. Las instituciones, me refiero a las instituciones públicas.
La ciudadanía se fue debilitando como tal, como ciudadanía, como sujeto histórico, en la pobreza, en la falta de participación, en el desinterés, en la marginalidad. ¿Por qué digo la ciudadanía? Porque cuanto más aumenta, cuanto más marginalidad hay, la política profesional en su peor versión puede adquirir un protagonismo más encumbrado. Para decirlo más, cuanto más pobres hay, mejor se pueden comprar los votos. También vimos aparecer fenómenos ya estudiados en las ciencias políticas e inclusive estudiados como capítulos históricos de la política, pero que en la Argentina han adquirido una relevancia extraordinaria, y me refiero al fenómeno del nepotismo. Que el hermano, que la hermana, que el primo, que la prima, no sé si ustedes me van a permitir decir amante, puedo decir amante, el amante, los amantes, los hermanos, los primos, constituyendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque quien no tenga un pariente que sea dirigente político en la Argentina, le cuesta mucho más hacer política. Estableciendo una clara discriminación de ciudadanía y de calidad ciudadana y de categoría ciudadana. ¿Qué pasó con la política entonces? Con la política profesional me refiero. Se oligarquizó, se estableció como un estamento encastillado, se encastilló, se separó de la fuente del poder, que somos. Quedamos reducidos a este acto ratificador de la democracia, pero con una actitud bastante activa, que es la de votar. La de votar. Aunque a usted le parezca mentira, hay muchos millones de personas en la última elección y en la elección anterior, que fue peor aún, que la de octubre del 2001 a senador, que la gente decidió no votar, no concurrir, lo que yo le llamo la huida de la ciudadanía. Por un lado tengo la pobreza que los transforma, los convierte a los ciudadanos en ciudadanos de menor calidad, y por otro lado tengo la huida de la ciudadanía, que son los ciudadanos que quieren ir a votar. Fenómeno que no es solo argentino, pero que estamos hablando hoy de la Argentina. También vimos avanzar en la crisis la falta de la ética republicana. Se transformó casi en una paradoja esto que dije al principio. La política como relacionada con la ética social. Parece casi un chiste, una broma de mal gusto. Lo que hemos visto es el crecimiento casi exponencial, diría yo, de la corrupción pública hablo. Yo creo, y hago en esto un paréntesis, y esto me parece que es importante señalar este paréntesis o subrayarlo, en mi modesta opinión, la corrupción no comienza cuando un funcionario o un dirigente, estoy hablando de la corrupción pública, no la privada, malversa fondos públicos. Yo creo que el origen de la corrupción es la ausencia de utopías y la falta de ideales. De ahí el camino a robar es muy corto, muy largo, pero es un camino inevitable de aquel que ha perdido el sentido de futuro, que ha perdido uno de los atributos de la nación, que es el concepto de destino. Cuando uno pierde las utopías, pierde los ideales, ha empezado a corromperse, y después habrá o no alguna acción dolosa que sea consecutiva de esta pérdida de valores. Hemos tenido fragmentación social, ya se mencionó en la mesa anterior bastante. Tenemos fragmentación social y tenemos violencia. No tenemos violencia organizada como los... Tenemos una violencia individual de otro tipo,
que tiene que ver más bien con la conducta desviada, que tiene que ver con la acción criminal, que ha crecido notablemente en la Argentina. Voy a decir exactamente el año para que quede claro de una vez. En la Argentina, la desocupación, la pobreza y la delincuencia juntos crecen a partir del 94-95. Y por último, yo subrayo un punto que en realidad habría que ponerlo primero, de la crisis de la política, es esto que yo le puse el verso de un tango, Naranjo en Flor, cuando dice andar sin pensamiento. Esta es una de las formas más profundas de la crisis. Es cuando la dirigencia, y por eso es dirigencia, los intelectuales, los dirigentes, todos nosotros y demás, andamos sin pensamiento. Es decir, que la crisis genera coyunturas tras coyunturas, coyunturas tras coyunturas que nos impiden pensar en sentido estratégico la nación. Es decir, nos impiden pensar la nación de la única manera que se puede pensar la nación, que es en un sentido estratégico. Nadie puede pensar la nación a una semana de plazo, como si fuera una inversión financiera. Nadie puede pensar la nación a un mes o a 2 meses. Necesitamos imperiosamente, para recuperar la nación, recuperar el pensamiento. Y recuperar el pensamiento quiere decir no abandonar las tareas del día a día, cotidianas, sino darnos un espacio, un lugar, organizarnos para poder pensarnos a nosotros mismos como nación. Y eso es lo que falta, lo que no hay. Parafraseando a Clemenceau, diría que la política es demasiado importante para que sea manejada por los políticos. Para lo cual es importante volver a este concepto que decía. Nosotros podemos decir, no me interesa la política. Lo que yo no puedo decir es, no me interesa lo que otros por mí o contra mí. Tomando la historia argentina de los últimos años, me inclino a decir contra mí. Sería demasiado ingenuo o demasiado estúpido, si quieren, si me permiten el término, no ocuparnos de aquello que me afecta, para bien o para mal, insisto, sobre todo para mal. En ese sentido, creo que está claro en el mensaje que intento dar, es que si la política nos atraviesa inevitablemente, no tenemos más que dar el salto cualitativo de comprender lo que nos pasa, y que lo que nos pasa es política. Y si lo que me pasa es política, yo le voy a responder a lo que me pasa con política. No tengo otra alternativa. La política no se salva con que se vayan todos. La política se salva con que participemos todos. Si la política no sirve para restituir la justicia social, la igualdad de oportunidades, para pensar la nación en un sentido estratégico, en momentos seguramente con mucha idoneidad y con mucha experiencia, Paradiso se va a referir a esto, en el sentido de los desafíos de la globalización. Si no logramos
restituir la idea del otro que fue tratado en la mesa anterior, el hecho de que el otro puede ser diferente a mí, seguramente es diferente a mí, pero yo lo cobijo nos cobijamos dentro de la nación. Si las diferencias no se pueden cobijar dentro de la nación e impera la fragmentación, no tenemos nación, no tenemos destino. Así de simple. Entonces, si la política no sirve para eso, la política, lamento decirlo, pero es lo que digo siempre, la política no sirve para nada. Es un juego retórico y solo sirve para que algunos dirigentes vivan por encima del promedio, su estilo de vida, su calidad de vida sea superior al promedio de la población argentina, muy superior al promedio de la población argentina. Quiero terminar con estas dos cosas. Está la situación y está la necesidad de restituir, que en mi opinión, en mi diagnóstico, y está la fragmentación, y yo, permítame el término, y está la estupidez, que es infinita, de que la Argentina no se va a salvar. Lamento decirlo, pero es la verdad. Me gustaría decir se va a salvar si fulano es nuestro líder, nuestro dirigente. Me gustaría decirlo, pero no puedo. La Argentina no se va a salvar con un presidente o un dirigente o un lo que sea, y esto lo veo de la Rúa, no se va a salvar porque a un dirigente o un presidente, lo que sea, se crea que nos puede salvar. No tenemos solución si no tenemos la grandeza, magnanimidad, usaron la palabra en la mesa anterior, si no tenemos la grandeza de hacer acuerdos, consensos, advirtiendo la gravedad de la situación de la pobreza, la indigencia y esta pérdida de destino de nación. No la va a salvar nadie solo, absolutamente nadie solo, porque hay una tendencia en los políticos profesionales a creer que cuando tienen un cachito del gobierno, no del poder, porque el poder está en otro lado, el gobierno creen que nos pueden salvar a todos. Hay que decirles, señores, sean serios. Nos vamos a salvar si nos ponemos todos de acuerdo, o por lo menos la mayoría de acuerdo, no todos. Una mesa y acordamos 8 o 10 puntos que el país necesita, si tenemos un proyecto de nación. Así nos podemos salvar, si no, no tenemos solución. Termino. ¿Qué hacer entonces? El dilema que se nos presenta a todos nosotros acá. O dejamos que otros hagan la política por nosotros, que además no lo hacen gratis, nos cobran por ello, y a veces cobran muy caro. ¿Y cómo cobran? O hacemos política todos, también con ellos, con los políticos profesionales, y repartimos el pan, chico o grande, que obtengamos esta tarea conjunta. Gracias. Presentamos ahora a Ignacio Choj-Ortiz, economista, docente universitario, Universidad del Salvador en Flaxo, es exdirector del Banco Central y también ex subsecretario de Economía de la Nación. Ignacio. Bueno, buenos días. En primer lugar, la verdad es que me siento honrado de haber sido invitado a participar como panelista de estas jornadas de Pastoral Social, así que muy agradecido a quienes me hicieron la invitación. Me toca a mí hablar de la economía, es un tema más árido,
a los otros temas que se han desarrollado y que se van a desarrollar, pero es también parte esencial de nuestra realidad sobre la cual debemos reflexionar para construir la nación que necesitamos. Primero, un punto de partida. ¿Dónde estamos en materia económica y social en la Argentina? Recién Ricardo Rubié decía que planteaba que en los últimos 30 años la Argentina había entrado en un territorio de cierta decadencia económica y social, lo cual efectivamente es así, y los números corroboran esta apreciación. Nuestros ojos también visualizan esta realidad. Pero quiero plantear, por ejemplo, lo siguiente. La Argentina entre 1960 y 1975, cuando el modelo de industrialización, con más intervención del Estado, con menos apertura de la economía, ese modelo que después fue tan cuestionado, crecía a más del 4% anual. Concretamente crecía al 4,2% anual. Eso es 1960 a 1975. De 1975, con la aplicación de modelos más neoconservadores, con perfil, digamos, privilegiando los elementos más bien financieros, la economía, con mucha apertura de la economía al exterior, la economía argentina creció menos del 1% anual, creció al 0,9% anual. 0,9% anual de crecimiento de la economía argentina es crecer menos que el crecimiento de la población, o sea, es menos que el crecimiento demográfico, y por lo tanto significa que en los últimos casi 30 años la Argentina ha estado reduciendo permanentemente el ingreso por habitante, lo cual es visible. La culminación de esta crisis es un profundo periodo recesivo que se da entre 1998 y el 2002, donde el Producto Bruto en la Argentina cae más de 20%, donde el consumo total del país cae 20%, lo cual, dado que hablamos de grandes números, son porcentajes extremadamente grandes. Es decir, muy pocos precedentes históricos hay de crisis macroeconómicas de esta profundidad. Consecuencias de esto, el enorme endeudamiento externo, especialmente del Estado argentino, todos lo sabemos, el default, la actual renegociación de esa deuda, un proceso de desindustrialización muy fuerte en el país, que era la base fundamental no solo de la producción, sino de la contención laboral en las décadas pasadas. Una primarización de nuestra presencia en los mercados mundiales como comercio exterior, lo cual es grave y es un tema obviamente a corregir. Doy un dato. Lo que la Argentina exporta en promedio significa que exporta a valor de $300 por tonelada exportada. Lo que importa, como tiene mucho más valor agregado, importa a razón de $1.700 por tonelada. La diferencia entre los 300 que exportamos y los 1.700 a los que compramos es valor agregado, y valor agregado es mano de obra, es trabajo de otros, hecho en otros países. Otras consecuencias profundas de la crisis es la concentración económica. Esto es, la concentración en grandes empresas y la, digamos, desaparición gradual pero importante de todo el mapa de las empresas pequeñas y medianas. Que además, esto tiene una fuerte vinculación con el tema de la desocupación en la Argentina, porque cuanto mayor es el proceso de concentración, las grandes empresas ocupan menos mano de obra relativamente que las pequeñas y medianas. Consecuentemente, el proceso de concentración en el país es también uno de los factores que explica el problema de la desocupación laboral. Para tener una idea del proceso de concentración y de extranjerización de la economía argentina, voy a dar dos o tres números. En la
Argentina se elabora en el INDEC una encuesta que lo hace periódicamente, que es a las 500 empresas más grandes del país. Lo que uno puede observar mirando las últimas encuestas es que, por ejemplo, las 500 empresas más grandes del país producen el 16% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Es una barbaridad. Explican el 70% de las exportaciones de la Argentina, pero ocupan solamente el 11% de la mano de obra. Ocupan solo el 11% de la mano de obra. Ahora voy a la extranjerización. Dentro de estas 500 empresas más grandes, la encuesta que se había hecho en 1993 demostraba que el 60% de la producción de estas 500 empresas estaba hecha por empresas extranjeras. Eso es 1993. La encuesta que se hizo en el 2000 demostró que del total que producen las 500 empresas más grandes, el 84% fue producido por empresas extranjeras. Entonces tenemos un doble proceso, un proceso de concentración económica y un proceso de extranjerización económica, lo cual es perder capacidad de decisión nacional. El tema de la desocupación. Bueno, la Argentina ha tenido tasas de desocupación increíbles, superiores al 20%, que se han reducido en el último año y medio de manera significativa a niveles del orden del 14% según las últimas mediciones, que todavía sigue siendo una barbaridad. La Argentina, en general, históricamente fue un país de bajísimos niveles de desocupación. En general, yo diría casi sin desocupación. El dato de que hoy tengamos una desocupación del orden del 14% aproximadamente, más una subocupación que está en el 15%, lo cual significa que aproximadamente el 30% de la fuerza laboral está desocupada o está subocupada. Pero ahí no se agotan los problemas, digamos, del mercado laboral, porque los que tienen ocupación, entre los que tienen ocupación, más de la mitad de ellos trabajan en trabajos informales, o sea, en la economía en negro, y por lo tanto están fuera de los sistemas previsionales, asistenciales, médicos, etc. El problema de la desocupación, y esto como un llamado al pie de página, se agudiza fuertemente en el tema de los jóvenes, digamos, porque esto también tenemos que tenerlo en cuenta. La tasa de desocupación hoy promedio del país es 14%, pero la tasa de desocupación en los jóvenes menores de 25 años es del 34%. Bueno, ni que hablar porque ustedes lo saben mejor que yo y acá se ha dicho los problemas de los niveles de pobreza de la Argentina, del orden del 50%, niveles de indigencia del orden del 25% de la población. Un dato que leí el otro día me llamó la atención, digamos, no es que desconozca el problema, me llamó la atención la contundencia del dato. En el año 75, a la cifra que decía Ricardo al año, a la época, en el año 75 la Argentina tenía 22 millones de habitantes y 2 millones de pobres. En la actualidad tiene 15 millones más de habitantes que en el 75, hoy tenemos 37 millones de habitantes, pero tenemos 19 millones más de pobres. O sea, es como si todo el crecimiento de la población que se dio en la Argentina desde el 75 hasta la actualidad, todos fueron a la pobreza y algo más también. Este es el panorama, esta es la geografía social que hoy ven nuestros ojos. Estas cifras confirman, en todo caso, que tal cosa es así. Y por último, el horrible proceso de la en la distribución del ingreso en la Argentina. Un dato para mostrarlo, nada más. Vuelvo al año 75. En el año 75, el 10% más rico de la población tenía un ingreso que era 12 veces el ingreso del 10% más pobre. ¿Me explico? En la actualidad, el 10% más rico tiene un ingreso de 40 veces el ingreso del 10% más pobre. Bueno, esta es la radiografía
económica y social de la Argentina. Este es el derrame. Ahora, ¿qué futuro? ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos y qué país podemos construir? Bueno, digo cosas que ya se dijeron y se explicaron mucho mejor de lo que puedo explicar yo, esto significa articular valores, culturas, instituciones, consenso. Tener utopías, tener proyectos. Esto parece una fantasía lo que estoy diciendo. No, sin embargo, hay experiencias. Algunas de las experiencias más exitosas de desarrollo económico a nivel mundial de las últimas décadas partieron de alguna que galvanizó a la sociedad. Doy 2 o 3 ejemplos. España, país exitoso después en las últimas décadas. La consigna política dicha a la sociedad española es seamos europeos. O sea, seamos europeos como los europeos de primera, no seamos europeos de segunda. Y eso fue un estímulo a la sociedad. O Irlanda, otro caso exitoso de crecimiento económico de las últimas décadas. La consigna política fue: construyamos un país donde nuestros hijos que se fueron puedan volver. Y esto galvanizó la sociedad. O Canadá, menos rimbombante. Canadá es un caso claramente exitoso de desarrollo económico. La consigna de Canadá es: construyamos la mejor sociedad. No es la más rica, es la mejor. Es la de más calidad. Por eso Canadá siempre encabeza el ranking que elabora las Naciones Unidas, lo que se llama el desarrollo humano, que no toma solamente en consecuencia el ingreso per cápita de la población, sino otros indicadores que hacen fundamentalmente la cuestión social. Y siempre Canadá es el número 1 de Estados Unidos en eso. Ahora, quiero poner un poco en equilibrio el tema de la economía, porque en los 90 nos dijeron que lo único que importaba era la economía, que todo lo demás vendría por añadidura, que todo lo demás vendría por derrame, como dije, ¿no? Donde lo económico monopolizaba todas las demás visiones de la sociedad. Así no fue. Así no fue. Tampoco caigamos en el error contrario de creer que con la economía se puede hacer cualquier cosa. Si el puro voluntarismo es el peor consejo del manejo de la economía. La economía impone restricciones, lamentablemente, pero es así. Alguien decía, uno con la economía puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Y es cierto, y digo esto porque me parece que ha sido tal el fracaso de esta visión economicista de los 90, que hay como una tentación natural a liberarse de esas ataduras y pensar libremente como si la restricción económica no existiera. Y no es cierto, porque en aras de no ser coherentes con el manejo de la política económica y de los equilibrios económicos, la Argentina también históricamente ha cometido errores muy serios. ¿Estamos? Bueno. Digo, la Argentina, ¿a qué puede? ¿La Argentina tiene chances de ser un país en crecimiento importante? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Que la Argentina tiene los pasivos que yo mostré al principio, los tiene, pero también tiene los activos. Es un país que tiene su historia, es rico en recursos naturales, es muy rico en recursos naturales, más de lo que creíamos históricamente. Porque cuando uno dice naturales en la Argentina, piensa en la economía agropecuaria, piensa en la agricultura y en la ganadería. No, hoy es mucho más que eso. Es el gas, es el petróleo.
minería, es la pesca, es la forestación. Todo eso son recursos naturales. Además, con una revolución tecnológica en la agricultura, no tanto en la ganadería, pero en la agricultura, con la siembra directa, las semillas híbridas, la nueva maquinaria agrícola, etcétera, los agroquímicos, donde hoy tenemos el doble de producción agrícola que hace 10 años. O sea, esta es una... sus recursos naturales. También puede ser su gran problema, creer que la Argentina puede sustentar un modelo de desarrollo a futuro solamente en la producción y exportación de recursos naturales. Porque mi sospecha es que ese modelo basado exclusivamente en los recursos naturales no le da ocupación a todos los argentinos. El modelo, a mi juicio, condena a una buena parte de la Argentina a la desocupación y a la marginalidad. Por lo tanto, la Argentina tiene que pensar en un modelo de industrialización. Que los recursos naturales tienen que ser base esencial de la propuesta de industrialización, no tengo ninguna duda, porque esta es una ventaja comparativa de la Argentina. Pero lo que tenemos es la alternativa de industrializar estos productos, darle valor agregado, mano de obra argentina, calidad, identidad como productos, conquistar mercados mundiales, ser competitivo. ¿Qué quiere decir competitivo? Competitivo quiere decir competir en los mercados con la producción de uno, siendo que el ingreso de los trabajadores sea el más alto posible. Eso es ser competitivo. Los países desarrollados competitivos logran las dos cosas. Pueden competir en los mercados mundiales y pagarle altos salarios a sus trabajadores. Eso es ser competitivo. Yo creo que el objetivo estratégico, y ya termino, son muchos, pero el objetivo claro me parece a mí que, pensándolo hoy, el objetivo de la Argentina es generar empleo, es trabajo. ¿Se acuerdan que en los 90 nos decían que el objetivo estratégico era generar confianza de los inversores? Bueno, el objetivo estratégico es generar empleo. Lo cual no quiere decir generar la desconfianza de los inversores, a ver si nos entendemos. Pero el centro, el eje, el núcleo de la preocupación, la estrategia de desarrollo de la Argentina hoy tiene que ser generar empleo. Porque este es el modo de recomponer el tejido social de la Argentina. Entonces, el país tiene que poner clarísimamente que esta es la prioridad. Finalmente, creo que la Argentina, como digo, puede crecer, puede legítimamente aspirar a una estrategia de desarrollo. La armonización de los pros y los contras que hoy tenemos en la economía, en la sociedad, en el mal funcionamiento de las instituciones, es una cuestión de la política. De la política en el sentido más excelso de la palabra política, es decir, la política como aquello que armoniza una sociedad en la búsqueda y la construcción del bien común. En este sentido, recuperar la política como la planteaba recién Rubié. O sea, sé que estamos con enormes dificultades, sé que la construcción, por suerte, excede largamente a los economistas, pero lo que quiero decir es que la oportunidad existe, que el país tiene las condiciones. Y bueno, el padre Fares citaba a Marechal, yo también lo voy a citar. Marechal decía: de un laberinto solo se sale por arriba. Bueno, a ver si encontramos el camino, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Chojo. Antes de pasar a la última intervención de José Paradiso de este panel, les voy a recordar, los que quieren acercar preguntas ya a los primeros dos expositores, lo pueden ir haciendo. Vamos a hacer una selección, por supuesto, de las preguntas y le cedemos la palabra a José Paradiso, sociólogo, profesor, Universidad del Salvador y otras universidades, y particularmente abocado a temas de las ciencias sociales y en particular las relaciones internacionales. José.
Tenemos toda la atención. Bien. Bueno. Buenos días a todos. Cuando Eloy me pidió que le hicieran un papelito cómo quería que me presente, yo le puse sociólogo y estudiante, profesor y estudiante, e interesado en los temas de las ciencias sociales y en especial de las relaciones internacionales. Y esto lo puse en ese momento seguramente porque me quedé muy sensibilizado del panel de la mañana. Porque este doble, cuando yo digo profesor y estudiante, digo sobre todo el componente de estudiante, porque uno siendo profesor aprende, no solamente porque aprende en los libros, sino que aprende con los otros, aprende con aquellos a los que está dirigido nuestros cursos, e interesado y no especialista, porque en realidad el interés implica una dimensión más amplia que la especialización. Yo quedé también voy a tratar de ser lo más sintético posible, entre otras cosas porque tanto como profesor como estudiante sé cuándo hay que cortar. O intuyo en todos casos cuando es el momento de que hay que cortar y no extenderse demasiado. Hay una cosa que quería arrancar con algo que se habló mucho en la mañana y se habló también ahora, en la primer panel y se habla ahora, que es el tema del futuro. Yo tengo para mí que hay esta preocupación que todos tenemos en torno de la rehabilitación o la reconstrucción o la reinvención, como dicen algunos, de lo político, está íntimamente vinculado a la recuperación del futuro. Uno de los elementos que ha determinado, que ha contribuido, que ha sido reflejo también de este descrédito de la política, es el hecho de que a la política se le ha quitado el futuro. Pareciera ser que es solo presente. Y me parece a mí que el futuro suele aparecer entre nosotros nada más que como la expresión de un después vemos. Y el después vemos es una eterna postergación. Es un rasgo probablemente de nuestra cultura política. Y creo que hay que modificar esta posición, es decir, creo que efectivamente la política se rehabilita en tanto y en cuanto se hace cargo de los problemas del presente, pero con esta perspectiva del futuro. A mí me gusta un poco pensar en estos términos. Yo solía usar antes el concepto de política, de sustentabilidad política, luego la palabra sustentabilidad ha sido contaminada por otras perspectivas. Digo, pensando sustentabilidad política en el sentido de darle a la política un sentido de legado, de preocupación por los que vienen. Y entonces se trataría de conciliar estos dos elementos, responder a las necesidades de hoy, pero siempre con la mirada puesta en la construcción del futuro. Esto implica un enorme programa político. Y hay una cierta paradoja en esto de hablar de descrédito de la política y pensar en términos de la enorme oportunidad que significa el programa político de rehabilitación de la política pensando en el hoy y en el futuro. Me parece que hay una gran causa, un gran designio, que es unir. Ahora, unir o encontrar en una comunidad una unidad de propósito, respetando y haciéndose cargo de las diferencias, de las diversidades, del pluralismo, de las discrepancias. No se trata de homogeneizar, no es unir. Unir es una cosa distinta y me parece que en el curso de las exposiciones de la mañana esto quedó bastante claro.
que en esta perspectiva de unión hoy nos plantea una doble dimensión, y también de esto se habló mucha referencia. Unir al nivel de la comunidad. Y hoy unir pensamos también en el sentido de una unión que vaya más allá del Estado-Nación, más allá de la nación, que es la idea de integración o de unión regional. Me parece que necesitamos ser nación, pero también necesitamos ser Estado, para llamarlo de alguna manera. No es realmente, francamente, un término que me guste mucho, pero de todas maneras creo que refleja bien la idea. Es decir, necesitamos avanzar a un nivel de nación-región. Y creo que esto es una enorme y muy complicada tarea. Tenemos sí un recurso al que se hizo mención frecuentemente. Tenemos el recurso de una tradición, hoy decía Santiago Kovadlov, una tradición que muchas veces ha sido postergada. Hay un hilo que atraviesa toda nuestra historia, que es esta tradición americanista o latinoamericanista, a la que muchas veces nos hemos conformado con transformarla en una mera retórica. Pero de todas maneras creo que esto constituye un recurso. Por otra parte, me parece que esta idea de unión, de construcción, de unificación, está íntimamente ligada a la posibilidad de rehabilitación de la política. ¿En qué sentido? Digo, hay una relación entre la construcción regional, llamémosle hoy el Mercosur, llamémosle el Mercosur ampliado. En última instancia, ustedes saben que estos procesos son procesos abiertos. Y cuando digo son procesos abiertos, no digo solamente en el sentido de que no son programas integradores, no cerrados sobre sí mismos. Son abiertos porque su desemboque, lo que llegarán a ser, es incierto. No sabemos bien qué tipo de, como dicen algunos analistas, qué tipo de polis, qué tipo de comunidad política surgirá a la postre de estos procesos. De manera que construir en medio de la incertidumbre es difícil, pero ciertamente comporta un enorme desafío y un enorme esfuerzo. Digo porque esta relación entre la rehabilitación de la política y la integración, de algún modo, el descrédito de la política ha tenido que ver, desde mi punto de vista, con un condicionamiento y una limitación de las capacidades de las unidades políticas en función del tipo de procesos globales a los que estamos asistiendo. Ciertamente los atributos y las capacidades que tienen los estados actualmente no son los mismos que tenían hace 20, 30 o 40 años. En algún modo, los políticos, digamos los gobernantes, sienten esto lo decía, recuerdo uno de los comentarios que hacía un famoso documento del episcopado francés, denominado precisamente Rehabilitación de la Política. Hacía un diagnóstico de este tipo. Los gobernantes y los ciudadanos sienten como que tienen que lidiar con fuerzas que son enormemente superiores a sus capacidades. Entonces, de algún modo, y esto también se dijo, se repliegan sobre una concepción del poder muy limitada. El poder, en última instancia, y también lo dijo Ricardo, no es el poder, son los atributos, son ciertos elementos que acompañan el estar en ciertos lugares, pero no es el poder real. Pero digo, me parece que esta percepción que tienen los gobernantes los repliega sobre ellos y ciertamente, en consecuencia, no hay otra tarea que mantenerse en el poder. El problema no es lo que se hace con el poder, sino estar ahí, mantenerse. Y esto inevitablemente corrompe.
frente a este proceso global, frente a esta dimensión de problemas, frente al tipo de fuerzas a las que hay que hacer frente, el concepto de unidad adquiere una significación muy particular, no solamente unidad al nivel de la nación, sino unidad en el sentido regional. En rigor, uno puede decir, esto yo siempre lo percibo como un camino de doble mano, en rigor como una avenida. Se necesita de la integración para lograr más capacidades. La integración en este sentido contribuye a la rehabilitación de la política en tanto devuelve o da posibilidades de gobernancia o aumenta las capacidades. Pero a su vez, si por un lado la integración es un buen vehículo para lograr más capacidad de gobierno y consecuentemente rehabilitar en la medida de lo posible a lo político, de otro lado se necesita ya una política rehabilitada para darle a este proceso de integración una dimensión que vaya muy de lo que nosotros habitualmente llamamos la visión comercial de la integración. Es decir, para darle a este esfuerzo un sentido de unificación, no solamente un sentido de sino un sentido de unificación que es bastante más amplio. En última instancia, la unificación en este sentido, un estar juntos en el mundo, en estar juntos en un mundo que es por un lado hostil, pero también es cierto que es un mundo que en tanto podemos estar juntos aumenta capacidades, permite aprovechar oportunidades. Si yo tuviera que cerrar este breve comentario con una frase, con una referencia muy puntual, diría: necesitamos pedagogía de la unidad y necesitamos fortalecer la política de la unidad al nivel de la nación y a nivel de la región. Gracias. Muy bien, eso de pedagogía te lo voy a copiar. Bueno, muy bien. Los tres nos han dado gala de un uso económico y político del tiempo, se lo agradecemos y le vamos a dar entonces a los expositores, los que quieran hacer preguntas especialmente al último expositor, a José Paradiso, la pueden acercar, y a los dos primeros le brindamos la oportunidad de dos preguntas o aquellas que agrupen o consideren más oportunas. Si quieren, Ricardo. Sí, hay varias preguntas parecidas. Hay una que me permite hacer un comentario y resume otras preguntas, diciendo de que, bueno, si la política habría que ejercerla tal cual yo de alguna manera intenté manifestarlo, supongo, dice la pregunta, que los que están en el gobierno lo saben, ¿por qué no la aplican? Quiero aclarar que los teléfonos de la Nación están ocupados permanentemente. Debe ser porque no pagan la cuenta, no sé por qué. No, pero esto que no es un chiste lo que acabo de decir, no es un chiste. En realidad, lo que quiero decir es que más allá del gobierno, oposición es lo mismo, yo me refería a todos, es de que deben salirse de ese encastillamiento en el cual se encuentran. Retomo lo que dijo Pepe muy bien, que recién le decía que se lo iba a copiar, que es el tema de la pedagogía de la unidad. Yo creo que hay que hacer pedagogía de la unidad y sobre todo establecer conciencia a los dirigentes políticos que ninguno de ellos solo puede hacer o resolver los problemas del país. Hay otra pregunta que me parece importante, yo la rescaté, que es ¿cómo puedo votar? Dice uno de ustedes. Para mí es un cheque en blanco. Bueno, es verdad, el voto generalmente es un cheque en blanco. Lo que digo es que el problema de la participación política no está solo en votar. Lo más rico de la participación política está entre elección y elección, justamente. La elección debería consumar un proceso
de militancia, por llamarle así, y de participación, en la cual después uno pone el voto. El voto es una consecuencia. El voto debe ser una consecuencia. Entonces, lo importante en la política es la participación. Acá me preguntan respecto de eso, si se puede abrir espacio de participación sin que haya trampas. Utilizan la palabra trampa. Bueno, yo no puedo garantizar de que no haya trampas porque somos seres humanos, todos estamos llenos de defectos. Lo que digo es que es inevitable y arriesgo esto de que el mejoramiento de la política y la recuperación de la nación pasa por la participación. Que haya imperfecciones en la participación, las va a haber, pero pasa inevitablemente por la participación. Fíjense, termino con esto, que es ocupar un espacio vacío. ¿Qué hacen los políticos profesionales? Los políticos profesionales cada vez más en la política son lo que llamamos superestructurales. Es decir, pasan por la televisión, hablan por televisión, después los eligen, son presidentes, diputados, senadores, lo que sea. Y, digamos, rápidamente se ubican en un espacio cerrado, separado de quien los votó, que es lo que dije antes. Bueno, ese espacio separado es el blanco que ellos dejan. El espacio en blanco que ellos dejan, que es el espacio del barrio, de la región, de la provincia, de la localidad, del municipio, ese es el lugar nuestro para participar. Gracias. Muchas gracias. Ahora Ignacio Chocortis también va a responder algunas de las preguntas. Bien. Bueno, hay muchas preguntas. Yo seleccioné 2 o 3 temas que recorren la mayoría de las preguntas. Uno está referido al rol del Estado. Bueno, claramente en los 90 se nos dijo que el rol del Estado tenía que ser nulo, que el Estado tenía que estar ausente, que el Estado tenía que ser bobo, que el Estado no tenía nada que hacer, que el Estado iba a determinar claramente el ordenamiento económico y social. Bueno, las consecuencias están a la vista y está muy claro entonces que hay que reformular el rol del Estado. Pero hay que tener un cuidado, y es que evidentemente en este mundo globalizado el poder del Estado-Nación es menor que el que conocimos históricamente. Porque la globalización es una ideología, es cierto, pero la globalización también existe en la realidad y tiene una capacidad económica muy fuerte. Bueno, todos están mencionados, por ejemplo, que en la democracia más numerosa del mundo, que es la India, se eligió a Sonia Gandhi, ¿no? Sonia Gandhi y tuvo que renunciar por un golpe de mercado, digamos, no pudo asumir. Digamos, esto para mostrar que la globalización es una ideología, pero también es un poder enorme. En ese marco, el poder del Estado-Nación es menor que el que conocemos históricamente. Pero hay otros actores del proceso de las decisiones públicas. Y es que no solamente hay una visión nacional, también hay una visión supranacional. Y es que, y eso está vinculado a los procesos de integración económica. El caso del desarrollo de la Unión Europea es evidentemente el más destacado de todos. Cómo los países de Europa resignan parte de su soberanía en aras de decisiones que se toman conjuntamente y no, o sea, por encima de la nación. En nuestro caso, el Mercosur es la explicación de un proceso en el cual, por supuesto, el Estado Nacional argentino resigna parte de su soberanía en aras de considerar que este proceso es virtuoso y que hay cosas en las cuales la capacidad de negociación internacional, por ejemplo, de la Argentina es mayor desde el Mercosur que como Argentina individualmente. Caso de la discusión de el Mercosur con el ALCA o caso de la discusión del Mercosur con la Unión Europea. Pero también hay una dimensión subnacional del Estado, o sea, hay una dimensión que es menor geográficamente que el Estado Nacional y que está vinculado a algo que crece mucho y con gran presencia, sobre todo en la experiencia europea, que es lo que se llama el desarrollo local. Los casos concretos en los cuales logra articularse una
en Italia se llaman distritos industriales, digamos, un lugar desde el cual se producen condiciones de competencia y cooperación entre los agentes económicos que logran conjuntamente encontrar la posibilidad de ser competitivos, producir, exportar, de un modo que no lo podrían hacer seguramente en un contexto de decisiones puramente individuales. En este marco subnacional, digo, del desarrollo local, donde se inscribe el tema de la economía social, que ustedes seguramente conocen, es otra dimensión que adquiere una relevancia creciente. Entonces, digo, sintéticamente, pero en definitiva, lo que estoy planteando que hoy tenemos un Estado-Nación más débil que en el pasado, pero también es cierto que tenemos otros actores que están por encima del Estado-Nación y que están por debajo del Estado-Nación. La segunda, había muchas preguntas respecto al tema de la generación de empleo, o sea, ¿cómo generar empleo? Bueno, la Argentina de los últimos tiempos ha hecho una generación de empleo importante. Yo dije que la tasa de desocupación bajó del 21% en un año al 14%. Esto implica haber generado algo más de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente, pero no es menor si la Argentina pudiera generar a razón de 1 millón de puestos de trabajo por año. Esto está vinculado con qué tipo de actividades productivas son las que más crecen y qué relación tienen las actividades que más crecen con la demanda de mano de obra. Porque hay actividades que son más demandantes de mano de obra y actividades que son menos demandantes de mano de obra. Cuando uno mira las actividades que más crecían en los 90 eran las actividades menos demandantes de mano de obra. Lo que uno mira ahora, 2003, 2004, es que las que más crecen son las de mano de obra. Consecuentemente, es difícil pensar que uno puede sostener por muchos años una tasa de, digamos, de demanda o de absorción de mano de obra al ritmo que hemos tenido en los últimos tiempos, pero me parece que, como dije, la Argentina debería claramente orientar su crecimiento económico hacia las actividades que se llaman mano de obra intensivas, fundamentalmente. Otro grupo de preguntas, y termino diciendo algo así como si se puede crecer sin inversión. No, no se puede crecer sin inversión. Ahora, la Argentina de hoy, como todavía está saliendo de la crisis más grande de su historia económica, todavía tiene capacidad ociosa de producción, o sea, todavía está produciendo por debajo de la capacidad potencial de producción. Entonces tiene como un handicap, un margen, yo diría 2004, posiblemente 2005, en el cual pueda crecer sin que los niveles de inversión sean exagerados, digamos, significativos, excepto en pero después sí, claramente, la Argentina va a ser un país donde la posibilidad de crecimiento de la producción va a estar vinculada con el crecimiento de la capacidad de producción, y incrementar la capacidad de producción es, consecuentemente, este es un punto en el cual yo diría, de acá a un año vista, 1 año y medio, va a aparecer como un tema relevante para pensar la posibilidad de crecimiento de la Argentina. Muy bien, muchas gracias. José Paradiso ahora va a cerrar este momento de preguntas. No, elige también, uno quisiera contestarlas a todas, pero resulta imposible. Incluso hay algunas que son casi para los tres, ¿no? Por ejemplo, acá hay una que dice, en principio va dirigida a mí, pero dice que hicieron una precisión, más precisiones sobre las vías de participación política del ciudadano común. Sí, digo, en rigor esto es una pregunta común. Seguramente cada uno de nosotros podrá tener opiniones específicas respecto de las vías de participación. Yo sigo creyendo de todos modos que las vías naturales dentro del sistema democrático son las instituciones que forman parte del sistema democrático, esto es, los partidos políticos y los parlamentos. Lo otro es el esfuerzo fenomenal o de construir nuevas alternativas políticas o de renovar las alternativas políticas existentes. Digo, este es mi impresión. Ahora, esto es opinable, como ustedes saben, pueden en torno de esto decirse muchísimas cosas. Segundo, dice, teniendo en cuenta las fuerzas hegemónicas a nivel del Estado argentino hoy, ¿puede
pensarse como una pedagogía de la unidad. Ciertamente, yo pensaba la unidad en doble sentido, ¿no? La unidad desde el punto de vista de la sociedad y de la unidad desde el punto de vista de la religión. Y no estoy hablando de una unidad indiferenciada, digo una unidad, y no estoy pensando tampoco en el subterfugio de ciertos poderes que evocan la unidad como un respaldo a sus propios proyectos. Estoy pensando la unidad como respaldo a un proyecto de nación, inclusivo, y en esto adhiero a todo lo que se dijo a la mañana respecto de lo que es la necesidad de construir una nación. Una nación que, vuelvo a decir, se construye dejando de un cierto modo de ser porque para hacer algo distinto con otros. Y esto me parece que es el enorme desafío. Y en las otras preguntas, de algún modo, Ignacio hizo referencia a esto, el tema del Mercosur. No quisiera concentrarme en ventajas o inconvenientes inmediatos de la integración, porque muchas veces tendemos a pensar si nos está beneficiando, si hay ciertos sectores que pierden, si hay ciertos sectores que ganan, si hay alternativa frente al ALCA. Lo estoy pensando antes que nada en pensar en la naturaleza, en el sentido, en la naturaleza de los procesos de integración. ¿Qué son estos procesos? Ciertamente, como son procesos inéditos, digo, son procesos en los cuales los actores, los participantes, esto es, nuestras naciones, lo hacen a través de mecanismos consensuados. Unificación a través del consenso no es un fenómeno el que tengamos, la humanidad en última instancia tenga muchas experiencias. Son procesos originales, son procesos en muchos sentidos inéditos, son procesos con los cuales es difícil encontrar términos comparativos, aun si hablamos del modelo referencial que todo el mundo tiene cuando habla de la integración, como es el caso de la integración europea, de lo que ellos llaman la construcción europea, o la unidad europea, que es algo más que el mercado europeo. Entonces me parece que lo que es necesario es reflexionar más intensamente acerca de cómo pensar, cómo conocer, cómo trabajar en función de los procesos de integración. Estoy pensando a unidad en este sentido y estoy pensando en que se trata de procesos casi civilizatorios muy complejos y que necesitan un esfuerzo de comprensión muy profundo. Nada más. Reiteramos entonces el agradecimiento a los tres panelistas con lo cual cerramos esta primera parte de la jornada. Antes de movernos, por favor, nos van a dar unas indicaciones. Yo me adelanto.